Hola, les vamos a presentar el archivo que nosotros ocupamos dentro del trabajo. Este archivo es un registro de gastos que se llevan en Autotransportes Oisla. Oisla es una empresa que es una empresa mexicana con 34 años de servicio, fundada en 1982. Aquí son profesionales en transporte y distribución de productos químicos, agroquímicos y farmacéuticos. Esta empresa proporciona transporte innovador, respuesta inmediata a emergencias y un servicio de transporte rentable. El archivo tal cual que nosotros ocupamos lo descargamos de el ERP que utiliza la empresa. Este ERP es SAP. Eh, todos estos pagos que se manejan son en concepto de vale y todos estos están ligados a la bitácora del viaje de cada operador. Si un vale se considera pagado cuando se le hace el depósito al operador y es liquidado cuando este operador ya regresa de su viaje. Toda esta información pasa al departamento de operaciones para que aquí se comprueben los gastos que el operador realizó. En el archivo que nosotros vamos a manejar, este archivo nosotros lo descargamos del ERP y nos arroja una tabla similar a esta. Para poder nosotros empezar a manejarla, tenemos que agregar la columna mes para que después nosotros con el puro mes podamos hacer más detallada la información y sea más visible. El mes nosotros lo sacamos con la función texto de la fecha del documento, solamente con el formato de mes, y agregamos todo eso en mayúsculas. Después se agrega la columna de estatus de ELIC, que es esta. Y aquí utilizamos la función sí. Esto va ligado a la columna de estatus. Aquí nosotros metemos una condicional en donde si esta celda es igual a liquidado o tiene un valor de texto con liquidado, entonces en nuestra columna de estatus va a ser liquidado. Si no dice liquidado, entonces va a ser no liquidado, como que tenemos aquí abajo, pagado y es no liquidado. Después de esto, eh, tenemos que ocupar en la columna de estatus de bitácora, que es la de aquí. Utilizamos la fórmula buscar B. Esto lo sacamos de la pestaña de apoyo, donde se registran todas las bitácoras que el operador realiza. Y es esta. Aquí están todos, el número de bitácora, la unidad, el operador, a dónde fue, cuando inicia, cuando termina, la ruta, el origen, el estatus, la agregación y otros datos. Todo esto nosotros lo sacamos de ahí para nada más completar la tabla. Después necesitamos que el formato que nos piden en el trabajo nos solicitan que todos los nombres de los operadores inicien por apellido, pero aquí el SAP ya lo arroja por nombre. Entonces lo único que nosotros hacemos es agregar 3 columnas más, que es identificar el largo, buscar el primer espacio y el segundo espacio, para poder así en apellidos, con la fórmula de extraer, sacar los apellidos y después el nombre. Simplemente después nosotros nada más ocultamos las celdas, porque nada más es de referencia para que nosotros podamos sacar estos datos. Ahora, como nada más nos piden que todos inicien por apellido, lo único que nosotros hacemos es concatenar en otra columna los apellidos y el nombre, que son estos dos. Después de esto, ya que ocultamos las celdas,
las columnas y eso. Tenemos que colocar un formato condicional en la que nos indique cuando un vale ha sido liquidado. Esto nosotros ya lo tenemos hecho. Y nada más que se abra aquí está. Aquí nos dice, hicimos la fórmula para que la celda solamente se presente en un liquidado y se pinte de naranja para que nosotros lo tengamos separados y sea más fácil de identificar, que son todas las partes que están aquí abajo. En la mayoría de las veces no hay esta parte. Teniendo ya todo esto, tenemos que crear nos piden la información y nos piden que nosotros sepamos en qué conceptos invierte más. Para esto creamos una nueva hoja que se llama Total Concepto. En esta hoja sacamos la información de una tabla dinámica que está ya en el formato previsto, en el que descargamos previamente, pero esta información se saca de la tabla dinámica. De aquí solamente ya nos viene este formato, que es el que nos solicita ya la empresa, y ese no se puede mover. Creamos esta información con la información de aquí de base 2019. Acomodamos los conceptos, las cuentas, todo esto. Ya que tenemos la tabla dinámica, solamente se copia y se pega la información para que no se pueda mover, ya que como ya les había dicho, este formato es el que se entrega así tal cual. Aquí la cuenta de columna se ocupa la función de buscar B y lo sacamos los datos de la pestaña de apoyo, pero del registro pasado. En este caso sería del mes de diciembre. Después de esto, tenemos que crear la columna en la que especificamos si es deducible o no deducible, que es esta. Igual, toda esta información se saca con el mes pasado para que nosotros tengamos como un punto de referencia. Si es deducible es porque tiene factura, si no es deducible es porque no tiene la factura. Después se tiene que hacer la suma de gastos del mes y se diferencian los deducibles con los no deducibles, que son los que tenemos aquí abajo. Después de esto, nosotros tenemos que saber cuánto gasta cada operador dentro de sus viajes. Entonces, esta información la sacamos aparte en una nueva pestaña. Esta pestaña la llamamos como Total Operador. Aquí igual viene el nombre del operador, el mes, en este caso es enero, y el total general, que es lo que se gastó durante todo su trayecto. Solo hacemos la suma general de cuánto fue al mes y cuánto fue por lo que se gastó. Estas tienen que cuadrar, y ya que como se entregan facturas, se tienen que revisar una por una para poder determinar el gasto total. En el caso de que llegara a faltar o sobrar, se tiene que volver a revisar, o si no, hacer un ajuste, pero eso es aparte. Después de esto, ya por último, lo que se hace con este archivo es hacer una consulta con los datos más importantes. ¿A qué me refiero con los datos más importantes? Solamente aquí mostramos el número de vale y la fecha, el estatus líquido, la bitácora asignada. Toda esta información nosotros la sacamos de la base 2019, que es la primera tabla que nos arroja el SAP.
Aquí todo nosotros es muy difícil ver la información de todos los meses. Aquí solamente descargamos el mes de enero, ya que el archivo es muy pesado y es muy difícil de manejar. Entonces, cuando están todos los meses, es muy difícil encontrar solamente un vale. Solo aquí nosotros lo que hacemos es, con una validación de datos, con una lista desplegable, seleccionamos el vale y ya en automático nos rellena lo más importante. Todo esto lo hacemos solamente cuando nos piden un vale en específico para saber su estatus y quién es el que lo tiene y por qué concepto. Y nosotros aquí manejamos las cuentas. Esta cuenta es para saber si ya fue asignado o todavía no. Aquí lo podemos ver con alguno que no es deducible, que no está liquidado, y ya todo esto nos sirve para que se pueda tomar decisiones más rápido, y en el caso de que no, ya pasa con nuestro jefe directo y él es el que lo revisa para así se tenga más rápida la información. Y esto pues es lo que hacemos con Excel. Esta parte de Excel no la podemos manejar con mayor libertad, ya que la empresa nada más te asigna esta tarea. Nosotros la hacemos todos los jueves, entonces no hay como la libertad de poder manejar más fórmulas o hacerlo de una manera más rápida tal vez, porque los formatos ya están establecidos. Entonces, si nosotros hacemos un Excel con más fórmulas o más elaborado, con otro formato, al momento de cargarlo o de entregarlo, se tiene que adaptar al formato que está ya establecido. Y solamente sería como tardarte más en tu trabajo para que a la hora de entregarlo solo se revise lo que te piden. Entonces, pues no hay como muchas funciones tal cual en las que nosotros podamos emplear aquí. Y pues en general esto es para lo que nosotros ocupamos Excel aquí, bueno, en esta área, y nada más nos encargamos de la revisión de los datos y de las bitácoras, y eso sería todo.